Bueno, vamos a estudiar este problema porque no es un problema menor, o sea, es un problema más que nada inclusive complicado de detectar también, ¿no? O sea, vamos a dibujar un potenciómetro, vamos a dibujar acá un micrófono, vamos a dibujar, no, vamos a poner micrófono, vamos a suponer que de acá nos vamos a una llave selectora, imaginemos que este es el volumen de uno de los micrófonos y de la llave selectora nos vamos a un jack de salida, donde vamos a tener un positivo y un negativo. En cuanto a polaridad, ya lo sabemos en cuanto a fase y demás. En la onda, la tierra obviamente es la tierra de todo, ¿no? La tierra del chasis, la tierra del puente, la tierra de las carcasas de los potenciómetros. Ahora, saquemos de momento el tono del lugar porque realmente no es algo que cambie en la medición ni que cambie en el problema. Si nosotros tenemos el potenciómetro abierto en sus patas 2 y 3, es decir, imaginémoslo ahora en grande. Tenemos acá resistencias que van variando. ¿Sí? Recordemos que esto es una resistencia variable y esto es otra. Que esto está a veces en 0 ohm y esto en 500K, supongamos. En ese caso, la señal va a pasar de largo a través del potenciómetro, desde el micrófono a la llave y de ahí al jack. Y lo contrario sería tener el volumen cerrado y acá tendríamos 500K y acá tendríamos 0 ohm, ya que acá conectamos la tierra. Y bueno, la señal se nos iría a tierra completamente más allá del divisor de tensión que tenemos entre las patas 2 y 3. ¿Sí? Ahí está el número de patas. Ahora bien, ¿qué pasa si las patas 2 y 3 del potenciómetro están abiertas? Están abiertas con respecto a la pista de carbón que está adentro del potenciómetro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se quemó el potenciómetro con el soldador, que eso pasa, o porque el potenciómetro no es de buena calidad y vino fallado. La confusión acá puede radicar en la medición que puedan hacer desde el jack. Fíjense por qué. Si yo tengo el potenciómetro, e imaginemos que lo tenemos al máximo, obviamente, y que vamos a medir el problema justamente así, ¿no? Con el volumen al máximo, donde debería sonar el micrófono. Bien, entonces, de acá a acá, ¿sí? La pista está bien, la 2 y 1 está perfecta, ahí no se quemó la pista. Pero acá sí, entonces de acá a acá nos mide infinito, ¿sí? Entre la 2 y la 3. 3, 2 y 1. El tema es este, yo conecto el micrófono acá, voy hacia la llave selectora acá, y de la llave selectora me voy al jack, ¿sí? Bueno, de ahí puede venir otro micrófono, otro potenciómetro, otro micrófono, etcétera. Pero centrémonos en esto. Si tenemos esto exactamente así tal cual, es decir, tenemos que la pata 1 y 2 está funcionando, la resistencia variable va de 0 a 500 perfectamente, pero de la 3 a la 2 tenemos infinito. Nosotros medimos en el jack con el potenciómetro abierto al volumen máximo y la medición que tenemos en el jack nos va a dar 500K. ¿Sí? Es decir, nos va a dar la distancia entre la pata 2 y la tierra. Esto nos hace suponer que el potenciómetro está ok. ¿Sí? Entonces inmediatamente nosotros pensamos que el problema está en el micrófono o está en la llave. Pero lo más probable es que está en el micrófono. ¿Por qué? Porque en lugar de 500K ohmios, lo que nos debería dar si todo estuviera bien, ¿sí? Es un cortocircuito entre la 3 y la 2 y un paralelo entre la resistencia del potenciómetro, que es de 500K, y la resistencia del micrófono, supongamos que es de 8K o de 7, no importa. Esta resultante siempre va a ser menor a la menor resistencia que haya. En promedio más o menos un 5 o 10% menor a la del micrófono por este potenciómetro que es de 500K. Entonces esto nos puede llegar a dar, supongamos 7,2K. Esa sería la medición correcta que deberíamos tener en el jack. 7,2K. Entonces, si nos da 500K el tester digital cuando hacemos esta medición con el potenciómetro al máximo, la llave en el lugar del micrófono que vamos a medir, lo primero que nos va a pasar es el micrófono está abierto. El bobinado del micrófono está abierto. ¿Sí? Eso es lo primero que surge desde la medición del jack. ¿Por qué? Porque tenemos esta resistencia que está correcta a tierra. ¿Sí? Lo que tienen que medir es lo que pasa entre la pata 3 y la 2 y la 2 y la 1. Tienen que medir ambas cosas para darse cuenta que el problema no es el micrófono, ni tampoco es el cableado, porque se puede cortar el cableado. Si este cable se abre, también podríamos tener la medición del potenciómetro, inclusive si este potenciómetro está bien. Es decir, si el potenciómetro está correcto, y acá tengo 0 y acá tengo 500K, ¿sí? Y yo de acá me voy al jack y de acá me voy a tierra,
en el jack de salida, ¿sí? Entre el menos y el más, voy a tener, si esto se abre, si acá tengo el micrófono y acá está abierto el circuito, acá también voy a medir el potenciómetro, ¿sí? Con el potenciómetro correcto, es decir, 0 ohms y 500K. ¿Por qué? Porque esto está levantado. Entonces, esta resistencia de acá vuela y lo que vamos a medir es esta. Básicamente por eso ocurre la confusión de que si el potenciómetro está mal entre la pata 3 y 2, está abierto y de infinito, tendemos a pensar de que el problema está en el micrófono o en el cable que va del micrófono al potenciómetro, y el problema en este caso es el potenciómetro. Un problema más que tiene que ver con los potenciómetros de volumen y que aplica exactamente igual a una guitarra con volumen master. Bueno, estudiemos ahora el mismo fenómeno en lo que sería una guitarra Stratocaster, ¿sí? Tendríamos una llave, los micrófonos. En este caso los micrófonos irían a la llave, es decir, la llave está obviamente, como sabemos, en lugar inverso. Y tenemos el potenciómetro de volumen general, potenciómetro master, y el jack, su positivo, su negativo, o sea, la tierra, y acá entra la llave. Después tenemos, bueno, los tonos, pero eso es indistinto como vimos antes. Acá pasaría exactamente lo mismo. Es decir, yo de inmediato tendría la lectura, supongamos que el potenciómetro en este caso va a ser de 250K. Si yo tengo esto abierto en infinito, acá voy a tener los 250K, porque el potenciómetro está abierto para que suene la guitarra al máximo. Entonces, la medida que voy a tener acá de positivo a negativo va a ser de 250K. Entonces lo mismo, en este caso vamos a desconfiar de dos cosas, no solamente de los micrófonos, sino también de la llave, ya que la posición de la llave está en otro lugar, por eso tenemos dos libros distintos. En este caso, como nos va a dar la medición del potenciómetro, lo primero que hacemos, en lugar de desconfiar del potenciómetro, que puede ser y que podemos desconfiar de estas otras cosas, es del cable que va del potenciómetro al terminal general de la llave, ¿sí? Y como no van a sonar ninguno de los tres micrófonos, otra cosa de la cual podemos desconfiar es del contacto que tenga ese punto medio con sus otros puntos de contacto, ¿sí? Con los 5 puntos de contacto de la guitarra. Entonces vamos a desconfiar también de la llave, ¿sí? Vamos a desconfiar de la llave, vamos a desconfiar del cableado de la llave al potenciómetro, aunque es muy básico. Y como último recurso vamos a desconfiar del potenciómetro. Entonces, en este video lo que quería plantear es un problema distinto, o un problema que es más raro, pero que ocurre, es decir, nos suele dar un diagnóstico distinto, ¿no? Como cuando vamos a un médico. Bueno, generalmente la generalidad marca que los problemas están acá, pero en este caso el problema está acá. El potenciómetro vino fallado de fábrica, es económico o le pusimos mucho estaño, el calor fue por la pata hacia la pista de carbón y la pata del potenciómetro con respecto a la pista de carbón se separó y el potenciómetro se abrió. Por eso nos da infinito y por eso tenemos este problema. Seguimos con el curso.